¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado 16 de abril un fuerte terremoto sacudía a Ecuador. Hoy, en Implicados, vamos a hablar con personas que estuvieron allá como voluntarios del SAR, que estuvieron en equipos de rescate allá en Ecuador, y también con un miembro que será el portavoz, en cierta manera, de esas comunidades ecuatorianas que están aquí en Pamplona, y sabremos cómo vivieron esta catástrofe desde aquí, desde Navarra. En la segunda mitad del programa entrevistaremos a Takbar Adi. Ella es la madre de un niño, de un joven saharaui que murió en un enfrentamiento, tras un enfrentamiento en Sáhara Occidental con la policía, con varias personas de marroquíes. Ella viene a pedir justicia para que le entreguen el cuerpo de su hijo y puedan hacerle la autopsia aquí en España. Conoceremos esta historia. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. El pasado 16 de abril, como les comento, todos sabemos, un fuerte terremoto sacude Ecuador, se produce una gran catástrofe y varias personas aquí en Navarra se ponen en disposición, el equipo del SAR, para ir a Ecuador a ayudar como voluntarios en misiones de rescate. También queremos conocer esa visión del pueblo ecuatoriano desde aquí, desde Navarra, de esta situación que se vivió durante esos días en Ecuador. Nos acompaña en nuestro plató Roberto Rubio, él es el director del SAR Navarra. Gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, buenos días. También nos acompaña Ana Ruiz, ella es psicóloga y voluntaria de SAR Navarra. Bienvenida, gracias por venir Implicados. Buenos días. Y por último, esa visión que la va a dar del pueblo ecuatoriano aquí en Navarra, la da Livingstone Daniel, es portavoz de la asociación Simón Bolívar. Gracias por venir aquí Implicados. Muy buenos días y gracias por la invitación. He dado, al principio una visión muy básica de lo que ha sido el terremoto, un terremoto 7,8 grados, sacude Ecuador, en la costa. Yo me quiero imaginar, creo que todos hemos visto las noticias, al día siguiente aquí en España, porque eran las 2 de la mañana aproximadamente, pero yo quiero saber vosotros, el equipo del SAR, ¿en qué momento se os llama? ¿Cómo empecéis a montar el operativo? ¿Cuántos días tardáis? Es decir, ¿cómo vivisteis ese día, el día en que ocurre un terremoto? Pues básicamente era un domingo para nosotros. Nos escriben amigos y compañeros que tenemos ya allí de hace años, porque solemos trabajar casi todos los veranos, guardamos unos días y vamos a dar formación allí en fortalecimiento institucional al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y a la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, y ya es 9 años los que llevamos en el país. Y bueno, pues empezaron a entrar mensajes de WhatsApp contándonos que había habido un temblor, entonces empezamos a mirar un poco cómo habían sido las intensidades, si nos planteábamos salir o no. Y efectivamente, cuando ya nos dimos cuenta de la magnitud, empezamos a poner operativos a los compañeros a través de una alerta que mandamos por SMS y por WhatsApp en un grupo, y ver la disponibilidad de los profesionales que estamos en la ONG. En la ONG, el SAR, Salvamento, Ayuda y Rescate, ¿cuántas personas lo componéis? Aproximadamente ahora unas 60 más o menos. Y de unas 60 personas, ¿cuántas fuisteis a Ecuador? ¿Cuántas se prestan voluntarias para ir a Ecuador? Se prestaron bastantes, lo que pasa es que depende mucho de la emergencia y cómo se desarrolle el número de reemplazos y el número de personas que tienen que ir, dependiendo también de las especialidades. Se mira un poco todo, hay que analizarlo desde el punto de vista técnico y milimetrarlo un poco. Necesidades, también las profesiones, especialidades de cada uno, y a partir de ahí, oye, pues vamos, tantos médicos, tantos bomberos, tantos psicólogos. También implica mucho la información que te llega desde Ecuador. Te dicen dónde necesitan fortalecer o en qué área necesitan ayuda. Hay que pensar que es un país que durante un tiempo se queda pues afectado por ese terremoto, y a partir de ahí ellos empiezan a funcionar pues como lo haríamos aquí en España. Claro. Es decir, el problema es que son ellos los que lo sufren. Nosotros utilizamos esa ventana de trabajo, que es la especialidad que tenemos, y fortalecemos todo. Es decir, no nos importa el trabajo que tengamos que hacer, porque de lo que se trata es de ayudar. Entonces,
vemos un poco pues, qué necesidades existen y dónde tenemos que trabajar, sobre todo pues, en qué sitios, en qué áreas, con quién, y ponernos siempre a disposición un poco de lo que te solicita el país, a través de la embajada, a través del propio gobierno, que hemos trabajado directamente con el gobierno. ¿El aviso os lo hace el propio gobierno, la embajada? No, el aviso, en realidad el aviso nos lo hacen compañeros que han sido alumnos nuestros y que trabajan en las propias emergencias allí, en Ecuador. Entonces nosotros nos ponemos a disposición normalmente de la embajada y en este caso, pues como había una relación de muchos años y muy hermanada, esto pasa a la presidencia y a la vicepresidencia del país y son ellos los que nos piden que acudamos. Desde que sucede el hecho, os empiezan a llegar avisos, hasta que ya llegáis a Ecuador. Ana, ¿cuánto tiempo pasa? Pues, a ver, hemos ido yendo escalonadamente. A ver, primero fueron varias personas. Yo, por ejemplo, yo salí el lunes. El lunes salimos de aquí de Pamplona hacia Madrid y luego ya cogimos el avión. Entonces, eso, habían ido al día siguiente. Exacto. Entonces, y se fueron incorporando alguna persona más. Entonces, según lo que ha dicho Roberto, según necesidades. Básicamente lo que solemos hacer es mandar un equipo EDAN, que es un equipo de evaluación, y sobre terreno vemos exactamente qué necesidades existen. El equipo EDAN lo componíamos 6 personas, salimos desde Madrid gracias a Movistar, que nos ha subvencionado prácticamente todos los gastos del equipo. Y bueno, una vez que estás sobre terreno, vas a las reuniones de coordinación y ellos mismos te piden, pues, dependiendo de las necesidades que hay. En este caso muy concreto, hemos fortalecido a toda la organización en logística, en evaluación y en psicología de emergencia. Por eso Ana fue al día siguiente, porque primero confirmamos que lo que se ha solicitado es lo correcto y evaluamos si tenemos opción y viabilidad para poder trabajar sobre terreno. Entonces, básicamente el primer equipo es el más importante porque es con el que se coordina con el país, con las instituciones que están trabajando sobre terreno, con Naciones Unidas, con todos los representantes que existen en el país, de organizaciones más o menos pequeñas o más o menos grandes, son las que nos dicen por dónde tenemos que trabajar. Livingstone, sabemos un poco la visión de cómo se pone en marcha un equipo de salvamento, cómo se vive aquí desde España, pero ¿cómo lo vive la comunidad ecuatoriana aquí en Navarra? ¿Cómo lo vivís los ecuatorianos aquí ese domingo? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad, como te podrás imaginar, todas las personas que estamos aquí y tenemos nuestros familiares directos o indirectos allá, se empezó la gente un poco a inquietar, ¿no? Porque la incertidumbre te mata de saber si tus familiares están bien, están mal, si están muertos o no, porque la intensidad del terremoto fue muy fuerte. O sea, imagínate que las noticias llegaran a una escala mundial, que tú ponías en cualquier canal de YouTube o de Internet, y la noticia salía en cualquier país del mundo, terremoto en Ecuador. Y entonces ha sido uno de los terremotos más fuertes de la historia. Y obviamente las personas que radicamos aquí en Pamplona, pues nos pusimos en alerta, la comunicación vía WhatsApp, vía SMS, llamadas entre familiares, amigos, conocidos, a ver cómo estaban nuestros familiares allá. Obviamente hay sectores del país que fueron mucho más afectados que otros, ¿no? Yo soy de Guayaquil, obviamente Guayaquil sufrió daños importantes, pero bueno, en Guayaquil no hubo víctimas que lamentar. Y mi familia, tengo mi familia allá, también está bien, gracias a Dios. Pero claro, el momento fue muy duro, muy intenso, porque la incertidumbre de saber si va a haber una réplica muy pronto, Claro. si tú estás en tu casa o se te viene tu casa abajo y quedas aplastado, entonces la gente estaba con mucho temor, y nosotros aquí también. Guayaquil, además, que no es una de las poblaciones que fuera en el epicentro, sino que estaba bastante alejada del epicentro del terremoto y sí que, pese a eso, sufrió varios destrozos. Sí, bueno, Guayaquil, al ser una ciudad cosmopolita, tiene obviamente construcciones mucho más modernas, construcciones antisísmicas como las existen aquí también en Navarra, ¿no? Y bueno, en toda España. Eso benefició a que no existiesen tantos daños colaterales mediante ese terremoto. Sí existieron, obviamente, pero no en la magnitud que existieron como en el epicentro, como fue en Canoa, en gran parte de Manabí, donde vemos que las infraestructuras, pues, aunque es una zona hotelera turística, rescindía desde hace muchos años esas construcciones, no con las calidades que se deben de tener, obviamente, en la actualidad, ¿no? Y ese ha sido el gran motivo por el cual ha azotado
La población, de que haya tantas víctimas, porque obviamente sí que hay edificios muy modernos también, pero el 80% de la población, de las construcciones de la población, pues son casas rurales, como aquí, casas de campo, aunque es una zona turística de playa, entonces son mucho más débiles, mucho más frágiles las Que no construcciones. están tan preparadas, vamos, para... Bueno, ningún edificio está preparado para un terremoto de esta magnitud, pero bueno, en la construcción, en este caso, favorece... Son poblaciones que son muy antiguas, son coloniales. Entonces, aunque tengan construcciones nuevas en la zona costera, que además es una zona hotelera importante de Ecuador, pues claro, existe un grueso muy importante de casas que son edificios 3, 4 plantas, 5 plantas, que tienen muchos años, igual son del 50, de antes, y esas son quizás las más modernas, porque las hay mucho más antiguas. Sí, de hecho hubo muertos en algún hotel más Sí. moderno, ahí en Manta, hubo bastantes muertos. De toda la costa, porque el terremoto afectó a muchas localidades, ¿cómo, digamos, cómo elegís las que vais a ir a actuar? ¿A cuáles vais, en este caso, en Ecuador? Bueno, un poco en función de lo que se las valora necesidades. el operativo y luego también eso de las necesidades, en función de las necesidades se van repartiendo un poco las tareas a hacer. De hecho, incluso nuestro propio grupo nos dividíamos algunos días porque igual los psicólogos teníamos que ir a unos sitios que se necesitaba más ayuda psicológica, albergues, etcétera, y ellos, los médicos, más de rescate, y los logistas iban a otras zonas que igual se podía necesitar. Entonces era un poco según la evaluación de necesidades, ¿eh? Pero sí que es verdad que en Manta y en Portoviejo, en Esmeraldas, bueno, toda esa zona, había mucho que hacer en todos los sitios, ¿eh? ¿Cómo es esa situación que os encontréis al llegar? Comparando, no se puede comparar, por ejemplo, con Nepal o con otras catástrofes, pero ¿cómo es la situación que te encuentras cuando llegas a Ecuador? Pues la situación es que tenemos una magnitud muy importante, tenemos una extensión muy grande y tenemos muchísimos puntos a los que atender. Entonces el propio país está en ese momento haciendo la estrategia de cómo atender con los recursos que existen en ese momento y esperar a que llegue la comunidad internacional para ver dónde se distribuyen también a posterior. Entonces, bueno, el escenario es un escenario duro. Hay zonas completamente en el suelo, en ruinas total, y de hecho se han declarado algunas zonas como Canoa. Estado de alerta roja. Sí, han sido, bueno, irrecuperables, como podríamos son decirlo. irrecuperables, sí. Básicamente son cementerios en este momento. Entonces, claro, el planteamiento de dónde trabajar, sobre todo también implica bueno, llegar hasta el punto, a evaluarlo, analizarlo y pasar la información al COE, que es el centro de coordinación donde se juntan todos los mandos, por así decirlo, tanto del país como externos, para, bueno, pues para compartir la información que vamos obteniendo en esos puntos. Esta información a vosotros la tenéis con las autoridades locales, según necesidades, os coordinaréis también con otros equipos de rescate, locales y sí, en los COEs realmente te juntas con los responsables de policía, de protección civil, de defensa civil, de Cruz Roja, de ONGs nacionales, de ONGs internacionales, de instituciones que tienen un programa, un proyecto en concreto, pues como era Arquitectos Sin Fronteras, estaban trabajando en un hospital allá. Bueno, te juntas con todo el mundo y todo el mundo te aporta información que es muy importante a la hora de destinar tus propios equipos. Claro, porque yo creo que la coordinación aquí es básica, el saber coordinarse bien, sobre todo cuando hay tanta gente con tan buena voluntad. Sí, al final es necesario que haya una coordinación para que no vayas pisando el trabajo de otros. Los recursos tienen que estar repartidos y sobre todo en este caso en concreto, esta emergencia que tenía tanta extensión, había que objetivizar muy bien dónde y por qué se mandaban equipos de rescate. O sea, simplemente por el hecho de dónde podría haber gente viva y poder enviar esos equipos a trabajar a la zona donde se supone que se estaba reclamando equipos de rescate porque había gente atrapada bajo el escombro. Respecto a esa información, Livingstone, ¿vosotros recibís algún tipo de información por parte del Gobierno de Ecuador o aquí en Navarra se os presta algún tipo de información extra o alguna facilidad para que conozcáis cómo es la situación allá? Sí, bueno, tenemos canales de información como son la Embajada del Ecuador, también el Consulado de Barcelona,
del Consulado de Ecuador en Barcelona, tenemos contactos con ellos también, y por medio de las asociaciones que existen aquí también en Navarra, que son varias. Entonces, en este momento de tragedia nacional, pues todos llegamos a la unión, ¿no? Porque justamente tenemos que trabajar conjuntamente para tratar de solventar y ayudar a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están allá. Porque sí es cierto de que el terremoto fue una tragedia, de que hay que reconstruir mucho en el país, pero ya no estamos hablando solamente de una reconstrucción de casas o de hoteles, estamos hablando de una reconstrucción moral, una reconstrucción interna de seres humanos, porque padres que han perdido hijos, hijos que han perdido padres. Entonces, por eso la ayuda internacional, que ha habido más de 20 países que han ido ya, obviamente como también van ellos, como Roberto y Ana que han ido, ayuda psicológica, ayuda de personas de rescate, de salvamento. ¿Por qué? Porque la ayuda se necesita. O sea, aunque el terremoto ha pasado, y es verdad, pasó lo peor, pero en teoría, ¿no? Porque han habido réplicas. La gente sigue durmiendo en albergues, sigue durmiendo en sacos de dormir, en tiendas de campaña. Entonces esto no es que ha terminado, el Ecuador va a pasar muchos años para que se recupere. Se han tomado medidas, sí, del gobierno nacional para ayudar, incentivar la economía y poder ayudar a estas personas, pero nosotros como estamos aquí fuera, también tratamos de aportar de una o de otra manera. Por ejemplo, nosotros el día 30 de abril, que te comentaba, hicimos un evento solidario aquí en Pamplona, en el Parque La Taconera, donde nos reunimos un gran grupo de artistas ecuatorianos y también latinoamericanos, ya no solo ecuatorianos, peruanos, bolivianos, que conjuntamente participamos ese día para recaudar fondos, para poder ayudar a todos los hermanos ecuatorianos, porque recordemos que el terremoto, sí es cierto que el epicentro fue en Manabí, no solamente en Manabí hay afectados, tenemos afectados en Guayaquil, en Esmeraldas y muchas ciudades más, no solo Canoa, no solamente Pasaje, no solamente Puerto Viejo. O sea, ha sido un terremoto de una magnitud muy intensa que lo que ha hecho es realmente, primer punto, demostrar que la solidaridad existe, porque vemos que países hermanos están allí ayudando, como el caso de los colaboradores internacionales, pero también demuestra también a nuestra gente que nuestro pueblo está unido, porque aunque estemos lejos, estamos con ellos. No necesariamente quizás físicamente allí, pero estamos apoyándolos. Y se ha demostrado una vez más que la gente del Ecuador es una gente luchadora, que a pesar de las circunstancias que están pasando, que tienen que reiniciar sus vidas, como cuando tú reinicias tu ordenador de cero, lo están haciendo y es algo muy duro. Me comentas este aspecto, ¿no? Es no solo reconstrucción, digamos, física, sino también una reconstrucción moral. Y quizá ahí tiene mucho que ver el papel de los psicólogos. En tu caso, Ana, ha sido como psicóloga del SAR. Cuéntanos un poco, una vez que llegas ahí, cómo es tu trabajo. Sí. Bueno, a ver, nuestro trabajo, consistía eso, en atender un poco a la población que estaba en general muy afectada. Entonces, a ver, una cosa, que en este caso me sorprendió es que la gente demandaba, sí que demandaba, tenía mucha necesidad de hablar del tema. A ver, había mucha gente afectada. En general todo el mundo estaba de una manera o de otra afectada psicológicamente, ¿no? Entonces, realmente había que elegir, a quién atender, o sea, había realmente muchas necesidades. Por eso también nos coordinamos con psicólogos de la Cruz Roja de Quito, que estaban pues allí en el EQ 911, y al final pues trabajamos en equipo, ¿eh? Y luego, bueno, pues también para que luego ellos formaran pues a más personal, a más psicólogos que hicieran ayuda psicosocial, ¿eh? Al final, eso, también intervenimos con bomberos, haciendo ventilación emocional, pues cuando iban ya rescatando personas fallecidas. Ventilación emocional, ¿qué es eso? Después de estar viviendo igual situaciones muy duras, estar sacando cadáveres durante horas, pues claro, al final, por mucho que sean bomberos, pues eso termina afectando, ¿eh? Entonces, bueno, pues se trata eso de que hablen y expresen cómo se sienten, lo que han vivido, para elaborarlo y que no les pese tanto, ¿no? Y que no les traumatice. Interesante, porque si dices que eres psicóloga del SAR en un lugar, a mí y a mucha gente también le vendrá a la mente que vas a aquellas personas afectadas, pero no a quienes van a ayudar también. Sí, entonces, se atiende a muchas personas afectadas de la población, pero también con intervinientes. Es también esencial, porque si ellos no están bien, claro, tampoco pueden ayudar, ¿eh? Entonces, es muy importante las dos cosas. A la hora de, Roberto, elegir un
un edificio, te has dicho antes, que os coordináis con varios equipos y decís de todos los edificios que hay pues, de ruidos, oye, pues vamos a ir a este que creemos que va a haber más personas o alguien vivo que en otro. ¿Cómo haces esa elección? ¿Cómo eliges? En Bueno, ese edificio tenemos que trabajar. Te cuento que eso es distinto. Bueno, Solemos me trabajar, había venido esa imagen a la mente. solemos trabajar con un mapeo de las zonas, hacemos unos cuadrantes y vamos designando esos cuadrantes a los equipos. Se supervisan por parte de los equipos de rescate, los equipos USAR, y se va pasando información al centro de coordinación y se van comentando las cualidades y las capacidades de cada equipo para poder trabajar en cada cuadrante. Entonces, una vez que ese cuadrante, que lo compondrán cierto número de edificios, se revisan con perros de rescate, que suelen buscar gente viva, sobre todo al principio, y luego se suelen pasar los perros de fallecidos. Y una vez que ya se ha pasado por esas fases del procedimiento INSARAC, entonces ya se le da permiso a las máquinas para que entren a trabajar y a derruir, porque al fin y al cabo son zonas que hay que limpiar. Entonces siempre tienes que ir por cuadrantes y trabajando por cuadrantes. Sí es cierto que lo que elegimos dentro de esos mapas y de esas poblaciones es aquellas infraestructuras que se han venido abajo que son más modernas, porque tienen más capacidades para albergar una técnica, bueno, el llamado nido de golondrina, que es el triángulo de vida, que suele ser donde se suele quedar la gente en un espacio de vida bastante, o sea, reducido. Eso es, sí, que aguanta más tiempo. Entonces esas infraestructuras son las que primeramente se revisan, porque son las que más probabilidades tienes para sacar a gente viva. Pero luego hay de todo, pues se hace un filtro de dónde están los hospitales, dónde están los colegios, dónde están, dependiendo de las horas, o sea, se analiza absolutamente todo y muy rápido. Y en este caso, pues la hora que era, pues se analizaron dónde estaban los cines, dónde estaban los centros comerciales, dónde estaban los patios de comida, dónde había más gente Sí, reunida en ese momento, en esa hora. que eran las 7, que ya era había anochecido, ya era Sí. oscuro. Vamos Sí, a pero ver. era fin de Exacto. semana. Era fin de semana, Claro. claro. Estarían cines, centros comerciales. Eso es. Se iría la luz también al tema, es decir, Sí. quizá es ese momento, ¿no? Digamos, que no solo es que se está un terremoto al uso, sino que además es a oscuras, Eso es. como quien dice, que no sabes. Y además el terremoto tiene unas características diferentes a lo que tenemos por un terremoto normal, que nos imaginamos que es un temblor de tierra, pero en este caso el Livingstone ha sido totalmente diferente. Sí, bueno, según lo que hemos podido mirar, ¿no?, de los informes que existen, normalmente un terremoto tiene un movimiento lateral, ¿verdad? Que aunque sea el epicentro en cualquier sitio, tiene que ser de mucha profundidad del nivel del mar, pero recordemos que Manta, todo lo que es Manabí y Guayas están a nivel del mar, por ahí empecemos. Entonces fue muy superficial y más que todo el movimiento ya no fue solamente lateral, sino oscilatorio y rotatorio. Eso perjudicó mucho a las viviendas y a todo lo que es la infraestructura en sí de la ciudad, de las ciudades de Ecuador, porque obviamente al ser la magnitud tan poderosa de este sismo que tuvo el Ecuador, no contribuyó a nada, porque fue algo tan rápido que sucedió que a la gente no le dio tiempo de nada. Y además de la intensidad, el tiempo de duración del terremoto también. Eso es importante recalcar. O sea, no fueron ni 30 segundos, fueron varios minutos. Entonces imagínate la desesperación de las personas por salvar sus vidas. Tuve la oportunidad de ver un video que está colgado en la web oficial de la Embajada del Ecuador, donde se ve claramente que a los 10 segundos de estar el terremoto empezado, un edificio de 4 plantas se desploma. O sea, imagínate por un momento que estemos aquí todos reunidos y en menos de 10 segundos se venga un edificio abajo. O sea, sin opción a nada. Entonces, por eso ha habido la cantidad de muertos que ha habido. Según los informes que han llegado a mis manos también, pues 660 muertos, 113 rescatados, 32 desaparecidos. Y esos desaparecidos se los puede contabilizar ya con el tiempo que ha pasado también como personas fallecidas, obviamente, ¿no? Entonces, fue una tragedia tremenda, ¿no? Y cada día que pasa, ver el terreno, ellos que lo han vivido a pie de calle, yo no he tenido la oportunidad de vivirlo, solamente por imágenes me imagino que ustedes lo han vivido también. Había una destrucción muy curiosa porque había edificios
que tenían parecía que estaban enteros, pero si mirabas bien, la primera planta se había colapsado. Sí. Entonces, por lo que ha comentado él, ¿no? Por la oscilación, Sí. la primera planta es la que soporta el peso de todo el edificio y la que sufre la oscilación del terremoto. Entonces, había edificios que parecía que estaban enteros, pero si los mirabas bien, te dabas cuenta de que la primera planta ya no existía. Sí. O sea, y otros que estaban completamente caídos, otros que están completamente demolidos. En el caso del mercado de Manta, Sí, tenemos la sede, ¿no? sí, en ese caso, o sea, era Sí. increíble, parecía que lo habían estado moliendo a mano. Sí. De las situaciones que os has encontrado en este caso, recuerdo, Roberto, que tú estuviste aquí hablando de cuando pasó el terremoto de Nepal. En este caso, en Ecuador, ¿cuál ha sido la situación más difícil que os ha tocado vivir? No difícil y dramática, difícil Ya. en cuanto a rescate, estoy hablando. A ver, yo respecto a rescate, yo no he rescatado a nadie. No, bueno, pero en Pero algo que has igual, desempeñado. personalmente o que me hayan impactado, pues me han impactado, pues igual, a ver, sufrimiento de gente que ha dado mucho igual por ayudar a los demás allí y que realmente lo ha pagado con su salud mental. A mí eso pues sí que me ha impresionado personalmente. O, por ejemplo, un bombero pidiéndome que le echara humo de cigarrillo para quitar el olor a muerto. Cosas que sí, te impactan. Roberto, situación en cuanto, ahora sí, rescate, no tanto psicológico, pero sí, rescate físico, algo difícil. Claro, la situación, yo me la imagino, las imágenes que hemos visto en No televisión es sabría qué dramática, decirte, ¿eh? pero en este no sabría. caso, ¿qué diferencia podemos establecer entre dificultad con lo que ocurrió en Nepal? ¿O no se puede hacer una comparativa? Es que no, cada emergencia es totalmente distinta, cada emergencia tiene unas perspectivas totalmente distintas, tanto del equipo como de la gente, como el contacto que tienes con la gente. Yo, por ejemplo, en este caso, como he estado en el COE, en coordinación, pues he tenido menos contacto con los ciudadanos de Manta y Portoviejo. Y de hecho hubo un día que entramos, o sea, montamos el puesto de mando en Manta, que además estuvimos trabajando en colaboración con la UME y con el ERICAM, estuvimos haciendo una Los parte de bomberos de logística Madrid. con ellos. Y me sorprendió porque de entrar por la mañana, a las 7 de la mañana que entrábamos al turno más o menos, a cuando salíamos de allí, pues me acerqué a la valla. Para situarte un poco, estamos en el parking de un centro comercial. Entonces ahí montamos el puesto de mando y luego los equipos de rescate entraban y salían con vehículos lanzadera que se montaban y se iba yendo pues, por calles haciendo la distribución, se iban haciendo la limpieza de zonas y se iba transmitiendo todos esos datos, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que fui a llamar a mi mujer antes de que se acostaran por la tarde y cuando me asomé me quedé sorprendido porque estaba todo limpio. O sea, ya la primera parte que yo había visto por la mañana, que era todo lleno de escombros, pues en ese caso estaba todo limpio y ya la gente estaba sacando cosas de sus casas. Entonces, la verdad es que no sabría cómo decirte, el contacto ha sido menor, pero sí con Ana sí que estoy de acuerdo en que la parte del sufrimiento y cada historia, además hemos tenido historias cercanas, porque al estar integrados en equipos con ecuatorianos, pues había gente que era manabita y nos Claro. han contado pues que gente que se había quedado sola, que se han quedado sin familia, que toda su familia ha fallecido y que ellos, porque estaban a lo mejor circunstancialmente en otro sitio, pues se han salvado, ¿no? Y ver a esa gente sobre terreno trabajando para intentar ayudar, ya no a su familia, porque es que su familia igual estaba atrapada, pero intentar ayudar a sus convecinos y demás, Claro. pues era como un poco sorprendente. Y luego lo que, en este caso en concreto, lo que me ha parecido emocionalmente más duro ha sido que una mujer murió por circunstancias, por un ataque de pánico en el terremoto. Estaban saliendo con su vehículo, su familia, que iban a hacer algo. Y entonces esta mujer salió del coche con los temblores y se pegó a una pared y le cayó la pared encima. Una mujer de 30 y tantos años, joven. Y sus hijos, pues 13 años y 9, o 12 y 9, una cosa así. Y me sorprendió mucho el viudo, que era un chico pues como nosotros, ¿no? Que sonreía porque decía, nosotros hemos podido enterrar a la madre de mis hijos. Claro, pero hay mucha ¿Sabes? gente que
y era como un poco emocionante, ¿no? Además lo teníamos muy cerca, estábamos haciendo terapia, ellos han estado haciendo terapia con esa familia pues por cercanía, pues porque cuando volvíamos del trabajo íbamos a descansar un rato y a alimentarnos, pues justo era cuando ellos se pasaban a ver a esa familia para trabajar un poco esa parte emocional con ellos. Entonces sí, quizás es lo que me traigo un poco ahí con más emoción. Antes de despedir, me gustaría que me dijeras si mantienes algún tipo de contacto con los equipos allá, con las autoridades. ¿Les dais formación? Sí. Porque una vez que os marcháis, digamos que la tarea continúa ya en cierto modo. Sí, ya estamos preparando este año los cursos de octubre. Ya tenemos enfocado que necesitamos ampliar la psicología de emergencia. Ya nos lo han solicitado por las dos entidades con las que trabajamos más directamente y seguramente sean invitadas otras instituciones del país a colaborar en estas formaciones. Hicimos también alguna dinámica de grupo específica con los bomberos los bomberos de Guayaquil, pues también de ventilación emocional. Entonces ahí también se detectan también pues más necesidades de prevención, es preventivo, es muy importante. Continuéis esa formación y esa formación para el futuro, ese contacto que lleváis formando los 19 años, pero que no es os ayudáis durante la catástrofe, os vais, sino que siguen las tareas y seguís en contacto y seguís con ellos. Sí, seguimos haciendo fortalecimiento institucional, que es el punto también fuerte de la rama nueva de emergencias de la ONG, y pues transmitiendo los conocimientos de los profesionales que tenemos aquí, que son muy buenos y que ellos necesitan pues bueno, otras tácticas y otras técnicas para continuar y para avanzar y para, de hecho, para ser un país... igual de cara pues, a la recuperación del país, ¿no? De las personas, es muy importante continuar con, a ver, por lo menos desde mi campo, con la labor psicológica durante muchísimo tiempo, porque al final eso, hay mucha gente afectada, no se llega a todo el mundo. Una cosa que hicimos el equipo es también formar con la Fiscalía y el Instituto de Neurociencias de Guayaquil a psicólogos, psiquiatras, para que ellos también siguieran haciendo intervención en crisis, para que al final, y con la Cruz Roja también, para que al final ellos también pues, puedan hacerlo y se pueda abarcar a todo el mundo, pero es verdad que es por largo tiempo. Bueno, Roberto, Ana, Livingstone, os quiero agradecer mucho el que hayáis venido aquí implicados a contar, bueno, pues, la tarea que realizáis allá como miembros de un equipo de rescate y también, bueno, pues cómo habéis vivido el pueblo ecuatoriano desde aquí, pues esta tragedia. Muchísimas gracias por haber venido implicados, de verdad. Muchas gracias. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para una entrevista a Takbar Adi. Continuamos en Implicados. Vamos a entrevistar ahora a una mujer que está en España pidiendo justicia, bueno, por la muerte de su hijo en el Sáhara Occidental. Nos va a contar ella su historia. Ella es Takbar Adi. Ella es la madre de Mohamed Lamin Aidala, un joven que muere en un enfrentamiento en el Sáhara Occidental, a los días del enfrentamiento, y estás aquí para pedir justicia, bueno, por este hecho. Bienvenida, salam aleikum. Gracias. También nos acompaña Ali Salem Iselmu, él es periodista y escritor, va a hacer de traductor en esta entrevista. Gracias por estar aquí, por ofrecerte, por venir aquí a hacer la traducción. Gracias a vosotros por recibirnos hoy aquí. Bueno, lo primero, mucha gente no conocerá el caso, es un caso muy sonado. Desde hace ya más de un año ha habido huelgas de hambre, ha habido varios actos por los que se conoce, ¿no?, esta acción. Pero para quien no conozca nada, cuéntanos un poco quién era Mohamed Lamin Aidala. قولي لهم من هو محمد لامين هيدالة بالنسبة للناس اللي ما هي عارفة من هو محمد لامين هيدالة. الحسنية. محمد لامين هيدالة هو ولدي. محمد لامين هيدالة es mi hijo. عنده 20 سنة. Tenía 20 años en esta foto que ves aquí. ¿Qué sucedió? قال لك شخلي له. نحن الكل يعرف عنا محتلين عندنا 40 سنة. Como sabéis todos, el Sáhara Occidental sufre una ocupación militar desde hace 40 años por parte de Marruecos.
نعاني من الاختطاف y entonces sufrimos secuestros من permanentes 1975 desde 1975 hasta la fecha, من القتل asesinatos, من السجون encarcelamientos, والمغرب يدور الصحراء بدون أهلها. y Marruecos necesita un Sáhara sin su pueblo, sin su población originaria, que es la población del Sáhara Occidental. يقول أنا أول مشكلة لولدي راعاها على لابس الترية. El primer problema que tuvo mi hijo es el haber vestido esa ropa militar que veis aquí en las fotos cuando él tenía 12 años. بطوها عليه يلبس اللبس. Y entonces fue sometido a una terrible paliza simplemente por ponerse esa ropa militar en un acto de rebeldía o de reivindicación hacia el Sáhara. حتى اللباس ما عندنا حق نلبسه. Hasta يبغينا. incluso la ropa que queremos poner no podemos ponerla porque se nos impide el derecho también a ponernos, en fin, la ropa que queramos. منين عاد عنده عامين سابق ليموت. 2 años antes de morir, هو اكتيفيستا ويمشي في الانتفاضات. él es un activista muy activo en el tema del Sáhara Occidental y en las manifestaciones pacíficas que reivindican el derecho a la autodeterminación. منين بطوه عنده 12 سنة قرر عنه ليتم يناضل على أرضه لين يموت. Y entonces cuando fue sometido a esa terrible paliza, cuando él era un niño, tenía 12 años, decidió a partir de ese momento, luchar por los derechos de su pueblo y tener un activismo en las manifestaciones y en la lucha por los derechos humanos y por la autodeterminación y la independencia. مشاو له عقب ذاك سابق ليموت بسنتين مشاو له البوليس جاته وقطعت عروق وتلقوا له في الشارع. 2 años antes de morir fue atacado por la policía y la policía lo atacó, digamos, en la zona que veis ahí en esa foto, en ese brazo, justo encima de su mano, cortándole las venas de esa parte del brazo y de la mano. عليه إنسان قاطعين يده عليه لو يدور القضية الصحراوية وشايف يمشي الانتفاضات وكل شيء حطوا عليه المجهر عنهم ليقتلوه بأي طريقة. Y entonces ellos le atacaron en esa parte la policía porque, digamos, tenían una especial fijación con él por su activismo político, por su lucha por los derechos humanos, por la libertad, y entonces eso, digamos, fue muy costoso para él al recibir ese ataque. Y hasta que llegó un día, perdón la interrupción, que fue el detonante de lo que estamos, por qué estamos aquí, que es un enfrentamiento en la población donde vivís, ¿no?, en el cual él sale malherido. Cuéntanos un poco a raíz cómo se gesta, digamos, la situación a raíz de este hecho. اللي هم هجموا عليه في المدينة اللي يسكن فيها واللي منها انت وردي علينا بالضبط النهار اللي هجموا عليه واللي سبوا له هذا حق. يوم 31 يناير. El día 31 de enero de 2015. مشاو له 5 مغاربة صادين تيندا صادين. Entonces le enviaron 5 colonos marroquíes cuya tienda da directamente a la puerta de nuestra casa. 5 خبطوا واحد بالحجار. Primero uno le lanzó una piedra hasta caer Mohamed Lamin y desmayarse y desvanecerse. داس. Se desmayó. جاو الثانيين واحد شق راسه بحجر. Vino uno y entonces le hizo unas heridas con una piedra en la zona de la cabeza. والثاني منهم قبض مقص ودقوا به من Y el otro entonces cogió una tijera y se la clavó en la zona del cuello. فجات الشرطة رفدوه جات الأمبولانس وجات الشرطة. Luego vino la policía y vino la ambulancia. رفدوه الطب بالمهدي. Entonces lo llevaron al hospital Ben El Mehdi en la ciudad de Laayoune. Le tocó un médico que lo atendió, el médico de guardia, que se llama Naufal El-Hashimi. Y entonces lo cosió sin más, sin desinfectar la herida, sin hacer un escáner, sin explorar absolutamente nada. Y después de coserlo, inmediatamente la policía lo llevó a la comisaría. Entonces estuvo 48 horas en la cárcel, sometido a todo tipo de torturas.
y luego remitieron su caso al juez y quienes cometieron, digamos, esa agresión contra Mohamed Lamin Haidala no fueron detenidos. صبحوا فاتحين مع الصبح التندر صد على الدار حميتهم الشرطة. A la mañana siguiente ellos ya tenían su lugar, su tienda abierta que da directo a la puerta de nuestra casa. من ثم تي حاله المحكمة. Luego remitieron el caso al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Lyon. عيطوا الشلحين Entonces llamaron a 2 marroquíes شافوا الخويس قاضوا عن حالته شينا. y entonces, digamos, el juez vio el estado de salud deteriorado de Mohamed Lamin Haidala مشى للدار مرقوا قال لهم شي لهم 5. y entonces decidió, digamos, retrasar ese juicio y darles una nueva citación para el día 5. منين عاد منين مشى يوم 2 للدار عاد يقذف الدم. El día 2, عشان cuando تفخر. él volvió a casa, pues empezó a vomitar sangre, se le inflamó la barriga debido a esa infección. مشاو به عقب النهار مع 7 لابيلانس شرطة بالمهدي. Entonces por la tarde lo llevaron en una ambulancia a las 7 de la tarde al hospital Ben El Mehdi. طوكروا نفس الطبيب نوفل الهاشمي. Le tocó el mismo médico que lo atendió el primer día, que es Noufal Hashimi. قال لهم عنده ما عنده شيء لا يكتب له خرابي وما عنده مشكلة ما Y وجعش. entonces cuando lo vio dijo, no, este paciente no tiene ningún problema y en todo caso lo único que yo voy a hacer es recetarle un jarabe. وهذه تصفية حسابية عدنا 40 سنة نعانوا منها. Y esto, como veis y como estoy contando, son una serie de sucesos planificados para poder, digamos, dejar a Mohamed Lamin sin vida, y esta situación nosotros la llevamos padeciendo durante 40 años. تموا يداموه من طب لطب Y يشوفوا entonces يطب de esta بالمهدي forma lo يشوفوا iban الحسن llevando ثاني de un خوغا. hospital a otro, del hospital Ben El Mehdi al hospital Hassan II. يوم 3 هردوا له زريانه من هون نطروا منه القيح. El día ماشي. 3 de febrero le hicieron 2 incisiones en la parte, en la parte del estómago, y entonces le aplicaron un drenaje para extraerle todo el pus y el líquido infectado que tenía en el interior de su cuerpo. منين عاد يوم 4 كتبوا ورقه عن الطفل حالته خطيره عرفوا عنه مات. Entonces el día 4 escribieron un papel, digamos, o un informe, mejor dicho, en el que ellos veían prácticamente que la situación de Mohamed Lamin era irreversible, estaba prácticamente ya en estado agónico o moribundo, si se puede. مشاوه لقدير. طب الحسن Luego الثاني ya lo evacuaron hacia la ciudad de Agadir, hacia el hospital Hassan II. من 12 في الليل هو ماشي للصبح. Desde las 12 de la mañana salió por la noche hasta las 12 de la mañana, غادي 10 salió a las 10 مشاو به الكلينيك الطفل عاد مخنز. y entonces lo llevaron a una clínica, y entonces llegó en un mal estado, casi todo el cuerpo ya estaba oliendo de toda la infección que había en el interior de su cuerpo. La clínica no quiso admitirlo porque ya llegó en un estado prácticamente insalvable. وعنده 7 أيام ما مات فيها ما باغيين ينقذوا حياته. Y entonces durante 7 días ellos no quisieron rescatar su vida, no quisieron curarle, en cierta medida lo dejaron morir de forma lenta. دخل طب الحسن الثاني بأكادير. Entonces lo ingresaron en el hospital Hassan II de la ciudad de Agadir. يوم 6 دخلوه العملية. El día 6 le aplicaron una operación quirúrgica, نوبتين. le hicieron 2 operaciones, 2 intervenciones قالوا quirúrgicas, عن الطفل جايهم ميت. y entonces alegaron de que aquel paciente ya había llegado casi muerto de la ciudad de Lyon. العملية 2 ما نجحوا. Esas 2 operaciones no salieron bien, من عاد يوم 7 في 53 y دقيقة مات. entonces el día 7 a las 3:50 de la madrugada Mohamed Lamin Haidala murió. ما خلوا أبوه يشوفوا منين مات. No dejaron a su padre verle cuando murió. أخويا ما خلوه يشوفوا مع الصبح. Mi hermano tampoco lo pudo ver. قالوا لا تفرموا بالعجل وتدفنوه. Les dijo, no, tenéis que firmar cuanto antes para nosotros proceder a enterrarlo. قالوا له أنا ما مفرمين لين جي أنا اللي أنا ما Y ريت البيت. entonces ellos alegaron de que no iban a enterrarlo ni iban a firmar nada hasta que la madre esté presente, porque la madre no se encontraba en ese momento ahí. ¿No visteis el cuerpo? Ojalá. No visteis el cuerpo. قال Vale. كان شفت Ellos الجثمان. decían,
No. firmar, nosotros lo enterramos, pero vosotros no llegasteis a ver el cuerpo de... قال لك هم قالوا لك بانهم يدفنوه وبدون تشوف انت أنا جثمان من جيت فهمت حياة. دخلت على وكيل محكمة الاستئناف قال لي عني ما هو لا يعدل موذاك الباقين هنا ومنعوني من نشوف ولدي لحد Llegué الساعة. allí al tribunal de primera instancia y en ese tribunal de primera instancia pues pedí ver el cadáver de mi hijo, exigí una autopsia independiente, exigí que los culpables fueran detenidos, exigí un informe médico imparcial y entonces todo eso se me denegó por parte del procurador del rey en ese tribunal de la Jun de primera instancia cuando presenté dicha denuncia. يقولوا عني مشت ما عندي ما هو ورقة عنه مات في قدير والله صورته هي Lo único que tengo es un papel que certifica que ha muerto en el hospital Hassan II de Agadir y estas fotos que tengo. مشوا لي وحدين عملاء يجوني للدار باش يشروني بين تميلورو. Me enviaron, digamos, gente mercenaria que trabaja para ellos, para negociar, digamos, los términos en los que se iba a cerrar el caso de mi hijo, ofreciéndome un soborno de 90.000 euros. باش الصوت ما يلحق لأي بلد. Para que mi voz no llegue a ningún sitio y de esta forma ellos cierren el caso y entierren a mi hijo definitivamente. قلت لهم عني أنا الفضة ما ندور هندور له طبسية لولدي. Y entonces yo rechacé ese Adala. dinero, exigí una autopsia independiente, exigí justicia منعوني من نشوف. y entonces me prohibieron ver a mi hijo. No, ni siquiera me entregaron el Ellos- cadáver ni pude verlo. Entonces la reclamación que hacéis, la petición, no solo por la injusticia que se está cometiendo, sino poder exhumar el cadáver y una autopsia independiente en España. Entiendo, en اللي انت España. طالبه به انت بني يعدل له تشريح طبي هون في اسبانيا حق بعض. ها؟ حق بعض. Sí, راح pido في una ديت autopsia شعبي. independiente en España a mi hijo y una exhumación también del cadáver. ما عدلوا لي حل والجهات حدت Y يضرب عن طعام entonces no 36 يوم. tuve ninguna solución y llevé a cabo una huelga de hambre 36 يوم. durante 36 días No hay justicia. y entonces no ha habido justicia hasta ahora ni ha habido, digamos, ninguna solución Adlia, en شرط las الشرب cosas اللي que قاعدة reclamo. قدام الجوبرنو. Llevo 10 meses delante de la delegación del gobierno de España en Las Palmas de Gran Canaria. نقبض الفيرما. Estoy recogiendo firmas de forma simbólica a través de esta asociación o organización que se llama APDHE. Para واحدة على العدالة لولدي. ندور جثته. un ندور papel de تشريح estos بدون exijo مستقل. justicia para mi hijo, exijo una autopsia independiente ندور المحابس كامل y, الصحراوي y ينتصروا. también exijo de que todos los presos políticos saharauis sean liberados automáticamente وهذو اللي انفقدوا y كاملين. los desaparecidos también debe, digamos, de investigarse su paradero y hallar, digamos, su paradero. Aquí en España, hasta el momento, ¿quién nos está apoyando? قال لك هون في اسبانيا على مستوى اسبانيا من هو اللي مأيدك في مطالبة ولدك وقضيتك إلى حد الساعة ما أيدني حد. إلى حد No he الساعة هذه recibido عام. muchos apoyos realmente, no إلى he حد recibido الساعة muchos ما apoyos. قتل حد ما ريت حد. Sí, hasta el momento pues no he encontrado el apoyo que yo esperaba para poder, digamos, sacar este caso hacia adelante. وحسيت عني قد نجبر عدالة ولدي من جيت هون. Y no obstante, cuando llegué aquí, tengo la percepción de que aquí puedo obtener justicia en el tema relacionado conmigo. لوحدي قدام الجوبرنو من 9 ل 9 الصبح. Y yo llevo una sentada de 9 de la mañana a 9 de la noche delante de la delegación del gobierno de España en Gran Canaria. ما يخصتي ما قام يخصتي. Y hasta la fecha no he tenido ningún tipo de justicia. Es más, he enviado una carta al presidente Mariano Rajoy y no me ha hecho caso, no he obtenido ninguna respuesta. ¿Habéis llevado, por ejemplo, a la ONU, también a Naciones Unidas, este problema? قال لك كانك هذه الحالة مشيتي بها الأمم المتحدة. No. La queja es decir, venís a España y reivindicáis también que España os ayude a clarificar este hecho. معناها عن هدفك انت وجيتي هون لاسبانيا باش اسبانيا تساعدك من اجل توضيح هذا اللي خلق لولدك ها؟ Sí, la idea es esa, según dice ella, de que ha venido a España para conseguir apoyo. ¿Veis, para finalizar, veis próximo una resolución? ¿Veis algún atisbo de esperanza en que se pueda resolver?
قال كان عندك أمل بإمكان ينحل قضية ولدك وتنحل قضايا ثانية أخرى؟ عندي امل ولين تم حد حيا ماشيه الى نجبر عداله ولدي. Sí, tengo esperanza y mientras yo esté viva, lucharé con todas mis energías para conseguir justicia sobre el caso de mi hijo. No cesaré en ningún momento. Y, المغرب باغي يعطيني 90 مليون Marruecos me ofrece 90.000 euros باش لافوف ما يوصل لي para que mi voz no llegue a ningún sitio. De esta forma intentan acallar mi voz, sobornándome con esa cantidad de dinero. وانا رفضت ذا كامل. Y yo he rechazado esa cantidad de dinero. امنيتي كان يعود ولدي هو اخر حد قتلوا المغرب. Y claro, y mi deseo era que mi hijo fuese la última víctima marroquí en el Sáhara Occidental. هم ضغطوا علي باش انا Ellos me نفرمي presionaron para yo ما firmar, خلوني نشوف ولدي. para no ver a mi hijo. وانا من الحزن اللي واقعني Y قررت yo, عني لا debido يستمر. a ese estado de dolor y de tristeza que tenía, pues eso fue uno de los motivos que me llevó a seguir luchando باش ما يموت طفل ثاني para que no muera otro joven saharaui y para que otra madre saharaui no sufra lo que yo estoy sufriendo ahora. Takbar, Ali, tenemos que despedir el programa. Os agradezco muchísimo el que hayáis venido a contar esta historia aquí a implicados, también deseando bueno, pues que se resuelva favorablemente. Muchas gracias por haber acudido aquí a implicados y bueno, pues ojalá se resuelva este problema. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos ahora hasta la semana que viene con nuevos temas. Pasen una feliz semana.